A continuación vamos a hablar del fenómeno de resonancia magnética nuclear que se denomina apantallamiento de los núcleos de hidrógeno. ¿En qué consiste esto? Pues nosotros aquí tenemos un espectro de resonancia magnética nuclear de protón que va de 0 a 4 partes por millón, donde se pueden observar dos señales, una que corresponde al CH3 del cloroetano, ¿sí? Esa es la molécula que vamos a analizar y la del CH2 de esa misma molécula. Cabe mencionar que del caso del CH3 sale como un triplete debido a que se da el acoplamiento spin-spin de los protones vecinos del CH2, que son 2 más 1, 3. Entonces sale como un triplete SCH3. En el caso del CH2 va a salir como cuarteto porque los protones vecinos es un CH3 más 1, 4. Miren, aquí tienen ustedes las cuatro señales que se representan a un cuarteto. Dicho esto, se analizará cómo influye el efecto inductivo que tiene el cloro sobre el CH3 y el CH2. Empecemos con el efecto que, claro, ese efecto inductivo va a ser mayor en el CH2 que en el CH3 eh, por, la, por esa densidad electrónica que le roba el cloro a cada uno de los protones que están en los carbonos correspondientes, siendo más fuerte sobre el CH2 y menos intensa sobre el CH3. Analizando el CH3 y en un equipo de resonancia magnética nuclear en el cual habíamos dicho que hay un campo magnético que se aplica, el cual es el basal, para poner para empezar la secuencia de pulso desde el estado alfa, ¿sí? En un equipo de 300 MHz. Para ello es necesario un campo magnético B sub 0 de 70.459 teslas. Con este valor puedo yo hacer, cuando se pone la radiofrecuencia y se analiza mediante el detector cuánto cambia tanto de radiofrecuencia como de campo magnético. En este momento lo vamos a analizar con el campo magnético y se utilizan para pasar del estado alfa de las poblaciones de todos los núcleos del alfa al estado beta de mayor energía. Se usan 70.469 Gauss. En ese sentido, miren la diferencia, el delta de energía del campo magnético inicial, que son 70.459 a 70.469, es una diferencia de campo local, ¿sí? Si restamos el B sub 0 menos el B local, ¿verdad? Que es lo que da un valor de 10 Gauss. Cuando hablamos de estos valores de diferencia, se da porque los núcleos de este CH3 están bastante apantallados. Miren, la densidad electrónica es bastante considerable o grande y que el equipo hace necesario utilizar 10 Gauss, que es un campo relativamente alto y que por eso se dice de que la zona que está más cercana a cero se conoce como campo alto del espectro de protónico. Ahora, ¿qué sucede con el CH2? Analicemos el CH2 que está en color rojo, unido directamente, el carbono que lo sostiene está unido directamente al cloro y se da un efecto inductivo el cual roba densidad electrónica quedando desprotegidos estos protones o menos apantallados, ¿verdad? O desapantallados. El término correcto es menos apantallado. Al cual, cuando nosotros lo queremos hacer resonar y queremos
hacer ese flip del que siempre hablamos, de pasar de la orientación del spin nuclear del estado alfa al estado beta, aplicamos un campo magnético de 70.460 Gauss, que significa la diferencia la diferencia entre 70.460 y 70.459 es igual a 1 Gauss. Entonces esa diferencia del campo magnético aplicado mediante menos el local es una diferencia de 1 Gauss, lo que quiere decir que es un campo bajo que usa el equipo, ¿verdad? Pero que está a mayor desplazamiento en partes por millón. Entonces, en eso consiste el fenómeno de apantallamiento. Y que esto, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros veamos moléculas que tienen un efecto inductivo, ¿verdad? Por ejemplo, un ácido carboxílico, el carbonilo va a estar ejerciendo un efecto inductivo sobre este CH2, sobre este CH2 y el CH3. Pero cada vez ese efecto va a ir disminuyendo a medida se va alejando los protones del grupo funcional. Lo mismo sucedería, ¿verdad?, en el caso de un grupo, por ejemplo, de un NH2, un grupo amino, una amina que tenga 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, la pentilamina, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo este nitrógeno, el efecto inductivo va hacia este sentido y que va a ir disminuyendo a medida van siguiendo la cadena carbonada y de los hidrógenos que éste sostiene. Dicho esto, vamos a ver cómo en un espectro de protónico siempre el cero va a ser el tetrametilsilano, ya lo hemos mencionado. El tetrametilsilano, ¿verdad?, que tiene cuatro grupos metilo, ¿verdad?, y un silicio. Ese es el cero. Ahora, por eso es que vamos a hablar, aquí miren, a manera de ejemplo, hemos puesto el metanol, que tiene 3 átomos de hidrógeno y un hidrógeno intercambiable que es que está unido directamente al oxígeno. Vamos a hablar de que el efecto de apantallamiento es superior y que solo hay un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, lo que hace que el equipo, pues, al estar menos apantallado, ¿verdad?, utilice menos campo magnético, la diferencia de campo magnético entre la población de sus núcleos de un nivel alfa a un nivel beta sea menor, por eso se llama campo más bajo, ¿sí? Es campo bajo. Y el campo alto, ¿verdad?, del CH3 lo tenemos acá comparado a estos dos. Entonces la intensidad del campo, claro, la intensidad del campo magnético, ¿verdad?, va a estar dado a medida se acerquen a cero, es mayor el campo. Aunque, eso es de izquierda a derecha. Eso es de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda va a haber un aumento en las partes por millón o el desplazamiento al cual sale cada una de las señales, ¿verdad? Entonces siempre aquí van a salir los protones más apantallados. Ahí tenemos el espectro del metanol, ¿verdad?, que va a absorber a 3.4 partes por millón los protones del CH3 y a 4.8 las del grupo OH. Miren la diferencia. Aquí otra vez tenemos al tetrametilsilano. Un ejemplo de cómo podemos analizar una molécula por resonancia magnética nuclear de protónico, podemos ver en este caso a un éter.
un éter de tipo asimétrico, porque su parte, una parte tiene solo un metilo y la otra tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. En ese sentido, vamos a empezar a analizar qué señal corresponde a cada uno. Lógicamente, si nosotros no tuviéramos esta numeración, estos dos grupos, estos dos, este CH3 y este CH2, acuérdense que aquí hay un hidrógeno y aquí hay otro hidrógeno y aquí hay 3 hidrógenos. El CH3 pudiéramos decir nosotros que tendría que salir como un singulete. ¿Por qué? Porque no acopla con nadie. El oxígeno es una barrera. Todo heteroátomo va a ser una barrera para evitar el acoplamiento spin-spin del CH3 con el CH2. Esto no se da. ¿Por qué? Porque tenemos un oxígeno. Por eso sale como singulete y siempre sale a un 3,4, 3,2, ¿verdad? Esos son los valores. Esa señal es la que, y aquí le vamos a poner los hidrógenos A, ¿verdad? Estos hidrógenos A corresponden a esta señal y que va a salir a un campo relativamente más bajo que estas otras dos señales. Hablando de señales, ¿cuántas señales saldrían en esta molécula? 1, 2, 3, ¿verdad? La del CH y las dos de las dos del grupo, el del dimetilo geminal. Serían 4 señales las que salen. Sigamos analizando las señales. El CH2 por efecto inductivo. Miren cómo la densidad electrónica es perdida y sale también a campo relativamente bajo. Y ahora tengo este CH2. El vecino es un CH. Entonces, los protones de HB, ¿verdad? Van a ver a HC. El vecino tiene un protón como vecino más 1, serían 2. Tendría que salir como un doblete. Un doblete sale HB a 329 y lo tenemos acá. Mírenlo. A continuación, se puede observar y se puede analizar a HC. HC, vemos cuántos vecinos tiene y tiene 3 vecinos, 3 más 3, 6, más 1, 7. Por eso, miren qué señal hay de 7. Puede ser puede ser esta, que sí se ve, ¿verdad? O esta, no, claro que es la de la izquierda, es esta. ¿Qué quiere decir? 6 más 1, 7. Un multiplete de 7. De 7 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está el multiplete de 7 hidrógenos. Ahora, si nosotros queremos analizar estos 12H3, no los dibujo por tiempo, sería los HD, los hidrógenos del metilo, ¿verdad? Representados como HD. Y acá del otro metilo como HD. Si se fijan, el desplazamiento es el mismo. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Si hablamos de HD, el vecino, ¿cuánto es 1 más 1? 2. Sale como un metilo doblete. Pero ¿qué va a suceder? Esta correspondería a D. Y este es la de C. Así corresponderían cada una de las señales. Pero si se fijan, HA son 3 hidrógenos. O sea que la señal de HA sale a 320, HA sale a 323 e integra para 3, sale como singulete e integra para 3 hidrógenos. La señal de HB sale a 329, ya vamos a aprender cómo calcularlo. HB sería 329, sale como un doblete que integra para 2 hidrógenos, ¿sí? HC ya habíamos dicho que es un multiplete de 7 que va a integrar para
un hidrógeno, ¿sí? Entonces, la integración es de cuántos protones estamos analizando en esa señal. HD, ¿cuántos analiza? Ajá, así es, son 6. Y ya habíamos dicho que HD sale como un doblete que integra para 6 hidrógenos que son equivalentes. Y así tenemos los valores de desplazamiento químico de los grupos funcionales. Para el caso del CH3 tenemos que es un alcano, andan un poco más abajo de 1. Los CH2 pasan de 1, miren, a 1.3. Ahí uno puede ir viendo si la molécula es lineal. Si pasa de 1.3, podemos sospechar de un CH2. Y de un hidrógeno que está unido a un carbono terciario, salen cerca de 1.4. Entonces el orden, más yendo de derecha a izquierda, primero salen los CH3 más cerca de 0, CH2 más alejado y el alcano a 1.4 partes por millón. ¿Qué sucede en el caso de un CH3 unido directamente a carbonilo? Esto se lo tienen que aprender, jóvenes, que sale a 2.1 partes por millón. En el caso de un alquino, sale a 2.5 partes por millón. Un CH2 que está unido a un heteroátomo, que puede ser cloro, bromo, yodo, puede ser oxígeno, anda cerca entre 3 y 4 partes por millón. Esas señales entre 3 y 4 puede ser unido directamente a oxígeno, ¿verdad? O a un halógeno. Ahora, ¿qué sucede con los alquenos? Bueno, entre 4, 5 y 6 realmente salen los alquenos. Todos estos valores son aproximados. Ya los desplazamientos químicos se sacan ya en la práctica para cada uno de las moléculas. Ahora aquí tenemos un CH3. Miren lo que estamos analizando. Antes estábamos analizando un protón vinílico unido directamente al doble enlace. Pero hoy estamos analizando a un CH3, ¿verdad? Unido al carbono vinílico. Este es un CH3, es alifático. No estamos analizando protón vinílico, lo que hace que este salga cerca del 1.7, ¿sí? No sale entre 5 y 6 de los que están unidos directamente al carbono del doble enlace. No, estos son carbono ya alifáticos que tienen como sustituyente un doble enlace. Lo habíamos mencionado que los grupos aromáticos los protones aromáticos salen cerca de 7, entre 6.5 y 7.5, por ahí anda. El CH3 unido al grupo fenilo, como observamos, aquí tenemos un anillo aromático unido al CH3, como en el caso del tolueno, que tiene un anillo aromático donde el efecto inductivo del anillo aromático hace que salgan a 2.3 el CH3. Aquí venimos ya a hablar ¿de quién? De unos protones que son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque tienen un rango específico donde van a salir. Ya lo habíamos dicho, el del aldehído sale a 9 y 10 partes por millón. El del ácido carboxílico va a aparecer en el espectro entre 10 y 12. Y los hidrógenos intercambiables del OH, que sale entre 2 y 5, del fenol, que sale entre 4 y 7, y del NH2, que sale entre 1,5 y 4.
Entonces estos varían. Miren cómo se parecen los rangos entre el del OH y el del NH2. Muy bien. Y así está la tabla de donde sale cada uno de los, eh, de los diferentes grupos funcionales en el espectro. El tetrametilsilano, que lo tenemos acá, que es el 0, ¿verdad? Porque estos protones están más que apantallados y que es el de referencia que se usa para a partir de ahí ver la diferencia de cambio de radiofrecuencia y de campo magnético. Vamos a hablar en términos de campo magnético. Del CH3, miren cómo van apareciendo los CH3, los CH2, los CH, que ya lo habíamos dicho. El CH3 unido, teniendo como sustituyente dos carbonos vinílicos. Vamos a tener un hidrógeno de un CH3 unido a carbonilo. El CH3 unido a carbonilo, a 2 con 1, ¿verdad? Y si es un CH2, pues aumenta un poco este valor. Habíamos dicho, luego siguen los grupos metilos unidos a aromático. El CH de un alquino terminal, el hidrógeno, que sostiene un carbono de un alquino terminal, va a salir justo antes de 3, y los hidrógenos que están en el carbono unido directamente al heteroátomo salen entre 2,5, ¿verdad? Y 2,5 y 4. En cambio, si tienen unido directamente 1H, se parece el rango, ¿verdad? Entre 2 y 5, pero este puede llegar hasta 5. Y los metilos unidos directamente a oxígeno, ya habíamos dicho, entre 3 y 4 y pasaditas. Los carbonos de doble enlace normalmente es entre 4, 5 y 5, ¿verdad? Pero a veces depende de los sustituyentes que tengan, este valor puede bajar esta pequeña cantidad. Luego los protones aromáticos que andan aquí están los protones aromáticos, un poquito antes de 7 y 8, como lo decíamos. Los aldehídos entre 9 y 10 y los ácidos carboxílicos que salen entre 11 y 12.